La radio se quedó en silencio a las 6:47 del 18 de abril de 1945. Para el cabo James Dern, agazapado tras un muro de piedra destrozado en las montañas Arf, en el centro de Alemania, ese silencio era peor que cualquier descarga de artillería. Significaba que la retirada era completa. Significaba que su compañía se había ido. Significaba que estaba solo. Debajo de él, en el estrecho paso de montaña que atravesaba la cresta como una herida de cuchillo, podía oírlos venir. Botas sobre grava. Órdenes gritadas en alemán. El clic metálico de los cerrojos de los fusiles al accionarse. Al menos 2 docenas, tal vez más. Se movían rápido, confiados, avanzando hacia la brecha que les permitiría flanquear a todo un batallón estadounidense. Y lo único que se interponía entre ellos y ese avance era un exhausto joven de 23 años de Pensilvania con un fusil automático Browning, 4 cargadores y absolutamente ninguna salida. Revisó sus municiones una vez más, con manos temblorosas, y susurró para sí mismo lo mismo que su padre le había dicho antes de embarcarse. Cuando no puedes correr ni esconderte, resiste. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. James Dern nunca había querido ser soldado. Quería ser mecánico. De vuelta en Scranton, trabajaba en el taller de su tío, reconstruyendo motores y arreglando transmisiones, y ganaba lo justo para ayudar a su madre y a sus 2 hermanas menores. Cuando llegó la convocatoria a principios de 1943, se presentó sin quejarse, pero sin entusiasmo. No odiaba al enemigo, no soñaba con la gloria. Simplemente comprendía que algunas cosas debían hacerse, y se esperaba que los jóvenes las hicieran. El entrenamiento básico fue duro, pero no insoportable. Era fuerte por años de trabajo manual, disciplinado por años de responsabilidad y lo suficientemente inteligente como para mantener la compostura y seguir órdenes. Se calificó como fusilero y luego realizó entrenamiento cruzado con el fusil automático Browning cuando sus instructores notaron que tenía pulso firme y un temperamento tranquilo bajo presión. Para cuando partió hacia Europa en noviembre de 1944, era cabo al mando de un equipo de fuego en la 89ª División de Infantería. Desembarcó en Francia, se dirigió al este durante el invierno y presenció su primer combate en febrero de 1945 durante la marcha a través del Rin. Aprendió rápidamente que la guerra no se parecía en nada a las películas de entrenamiento. Era fría, caótica y agotadora. Los hombres morían por razones sin sentido. Las posiciones cambiaban de manos sin ninguna ventaja táctica. Las órdenes eran contradictorias. Las líneas de suministro fallaban. Todo era improvisación y resistencia. Para abril de 1945, se suponía que la guerra había terminado. Todos lo decían. Alemania se derrumbaba. Los soviéticos se acercaban por el este. Las fuerzas aliadas se adentraban en el corazón del país. La resistencia era dispersa, desorganizada y cada vez más desesperada. Pero los hombres desesperados son hombres peligrosos, y los remanentes de la Wehrmacht aún luchaban con habilidad y ferocidad en los pasos de montaña y las crestas boscosas del centro de Alemania. El batallón de Dern formaba parte de un avance para asegurar las montañas de Arf, una región escarpada salpicada de pequeños pueblos, carreteras estrechas y posiciones defensivas que los alemanes llevaban meses preparando. El terreno favorecía la defensa. Cada cresta era una fortaleza. Cada paso, un cuello de botella. Cada avance costaba sangre. En la mañana del 18 de abril, la compañía de Dern recibió la orden de mantener un paso mientras los ingenieros despejaban un bloqueo de carreteras más al sur. La posición no era estratégicamente crítica, pero protegía el flanco izquierdo del avance del batallón. Si los alemanes lograban abrirse paso, podían enfilar toda la línea y forzar una retirada costosa. La compañía se atrincheró, preparó campos de fuego y esperó. Durante 6 horas no ocurrió nada. Entonces, la radio crepitó. Se avistaron blindados alemanes moviéndose hacia el norte. Una gran fuerza de infantería los seguía. El batallón se replegó para consolidarse. Todas las unidades se retiraron a posiciones secundarias. El comandante de la compañía, un cansado capitán de Michigan, reunió a sus jefes de pelotón y dio la orden. Retirada, ya. Retirada organizada, escuadra por escuadra, fuego de cobertura, sin dejar a nadie atrás. El escuadrón de Dern fue asignado a la retaguardia. Mantendrían la posición hasta que el resto de la compañía despejara el paso, y luego retrocederían bajo fuego de cobertura. Procedimiento estándar. Nada complicado, excepto que los alemanes llegaron más rápido de lo esperado. Subieron el paso con fuerza,
moviéndose con la confianza de quienes saben que el enemigo se retira. El escuadrón de Dern abrió fuego, frenando el avance y ganando tiempo. Pero el volumen del fuego de respuesta fue abrumador. Las ametralladoras rastrillaron la posición. Los morteros cayeron entre las trincheras. En cuestión de minutos, el líder del escuadrón de Dern fue alcanzado, y luego el artillero del bar que estaba a su lado. Los hombres restantes se retiraron bajo fuego de cobertura, pero los alemanes presionaron con fuerza, percibiendo la debilidad. Dern agarró el bar caído, se lo echó al hombro y echó a correr. Recorrió 50 metros antes de darse cuenta de que estaba solo. El resto de su escuadrón se había ido a la izquierda, siguiendo un sendero que descendía por la cresta. Él había ido a la derecha, moviéndose instintivamente hacia terreno más alto. Miró hacia atrás y vio a los alemanes cruzando el paso en masa, al menos 30 o 40 hombres moviéndose rápido. No pudo reincorporarse a su escuadrón. No pudo escapar del enemigo. Así que hizo lo único lógico. Se cubrió, preparó el bar y empezó a disparar. La posición que eligió no era ideal, pero era defendible. Un muro bajo de piedra, parte de un antiguo corral, recorría la cresta que dominaba el paso. Le proporcionaba cobertura, un campo de tiro despejado y una ligera ventaja de altura. Se acomodó tras el muro, apoyó el cañón contra las piedras y apuntó por el cañón. Los alemanes avanzaban en columna, confiados, dispersos pero sin cautela. No esperaban resistencia. Dern respiró hondo, exhaló lentamente y apretó el gatillo. El cañón rugió, rebotando contra su hombro. La primera ráfaga derribó a 2 hombres al frente de la columna. El resto se dispersó, buscando refugio, gritando órdenes. Dern cambió de puntería, disparó de nuevo y alcanzó a un hombre que se movía entre las rocas. Los alemanes respondieron al fuego, las balas silbando sobre sus cabezas, picando piedra, levantando tierra. Pero no podían verlo con claridad. El muro ocultaba su posición. El ángulo de la pendiente le daba ventaja. Sabían que alguien disparaba, pero no sabían cuántos ni desde dónde. Esa confusión le dio tiempo. Durante los primeros 10 minutos fue un caos. Los alemanes intentaron flanquearlo, subiendo la ladera en pequeños grupos. Dern esperó a que estuvieran expuestos y los abatió con ráfagas cortas y controladas. No desperdició munición. No entró en pánico. Se movió entre las posiciones de tiro a lo largo de la muralla, sin permanecer en un mismo lugar el tiempo suficiente para que pudieran apuntarle con eficacia. Recargó rápidamente, contó sus disparos y racionó el fuego. El bar era un arma devastadora a esa distancia, y sabía cómo usarla, pero también sabía que no podría aguantar eternamente. Tenía 4 cargadores, 80 balas, eso era todo. Una vez que se los llevaron, estaba acabado. Los alemanes se reagruparon y lo intentaron de nuevo, esta vez con más disciplina. Abrieron fuego de supresión, obligándolo a agacharse, mientras un escuadrón avanzaba por el flanco izquierdo. Dern los vio venir, esperó hasta que estuvieron a mitad de la ladera, se levantó y disparó. 3 hombres cayeron. Los demás se retiraron. Otro intento por la derecha. El mismo resultado. Los alemanes se replegaron de nuevo, cubriéndose entre las rocas y los árboles al pie de la cresta. Dern los oía gritar, discutir, coordinarse. Estaban frustrados. Eran superiores en número, pero no podían abrirse paso. Cada intento les costaba hombres. Los minutos se convirtieron en 1 hora. El sol estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el paso. A Dern le acalambraban las manos de tanto sujetar el bar. Le dolía el hombro por el retroceso. Le zumbaban los oídos por el ruido. Pero no se detuvo. Cada vez que los alemanes intentaban avanzar, los hacía retroceder. No pensaba en el panorama general. No pensaba en si su compañía había escapado. No pensaba en si alguien vendría por él. Pensaba en el siguiente objetivo, la siguiente ráfaga, la siguiente recarga. Nada más. En algún momento, dejó de contar, dejó de pensar. Simplemente reaccionó, moviéndose, disparando, moviéndose de nuevo, una máquina que funcionaba con memoria muscular y adrenalina. Los alemanes se adaptaron. Dejaron de intentar abalanzarse sobre él y, en su lugar, lanzaron un intenso fuego de supresión, inmovilizándolo tras el muro. Podía oírlos moverse, dando vueltas, intentando rodearlo. Sabía que era solo cuestión de tiempo. Le quedaban quizás 30 balas. No eran suficientes. Consideró correr, pero no tenía a dónde ir. La cresta a sus espaldas era terreno despejado. Lo abatirían antes de que avanzara 20 yardas. Así que se quedó. Recargó,
Revisó la mira y esperó el siguiente ataque. Venía de 3 direcciones a la vez. Los alemanes finalmente se habían coordinado adecuadamente, enviando escuadrones por ambos flancos y directamente al centro. Dern los vio venir y tomó una decisión. No podía detenerlos a los 3, pero sí podía romper uno. Ignoró a los escuadrones de flanqueo y concentró todo en el centro. Se levantó, preparó el cañón y disparó una ráfaga larga y devastadora directamente al centro del paso. Hombres cayeron, otros se lanzaron a cubierto, el avance se detuvo. Giró a la izquierda, disparó de nuevo, descargó 2 más. Giró a la derecha, disparó los últimos cartuchos del cargador. Los escuadrones de flanqueo dudaron, al ver a sus camaradas abatidos, indecisos sobre si continuar. Esa vacilación fue fatal. Dern recargó su último cargador, 20 cartuchos, y siguió disparando. Ráfagas cortas, precisas, controladas. Cada disparo importaba. Los alemanes vacilaron, luego se dispersaron. Retrocedieron por el paso, arrastrando a sus heridos, gritando órdenes, desapareciendo entre los árboles. El silencio se apoderó de la cresta. Dern permaneció tras el muro, respirando con dificultad, con las manos temblorosas, esperando a que volvieran. Pero no lo hicieron. Pasaron los minutos, luego 10, luego 20. La luz se apagó. La temperatura bajó. Dern estaba sentado con la espalda contra el muro de piedra, con el bar sobre el regazo, demasiado exhausto para moverse. No tenía ni idea de cuántos había matado. No tenía ni idea de si importaba. Solo sabía que seguía vivo y que el paso seguía cerrado. Se quedó allí toda la noche, con frío y sed, atento a cualquier sonido de movimiento. No llegó ninguno. Al amanecer, oyó voces. Voces estadounidenses. Una patrulla de su batallón, enviada al frente para restablecer la línea. Lo encontraron tras el muro, sucio, exhausto, rodeado de cargadores vacíos y casquillos gastados. Encontraron 38 cadáveres alemanes en el paso y sus alrededores. Algunos habían recibido múltiples impactos. Otros se habían desangrado intentando arrastrarse a un lugar seguro. El líder de la patrulla, un joven teniente al que Dern no conocía, observaba la escena con incredulidad. Le preguntó a Dern cuántos hombres habían ocupado la posición. Dern lo miró y dijo, «Solo yo». El teniente no le creyó al principio. Nadie lo hizo, pero la evidencia era innegable. Un hombre, un bar, 38 muertos. El paso se mantuvo, el flanco asegurado. El avance del batallón continuó sin interrupción. Más tarde, cuando los oficiales de inteligencia examinaron el lugar y entrevistaron a los prisioneros alemanes capturados, descubrieron que la fuerza enemiga había sido una compañía completa de más de 100 hombres, encargada de abrir paso a través del paso e interrumpir el avance estadounidense. Esperaban, como mucho, una resistencia simbólica. En cambio, se encontraron con lo que creían que era una posición fuertemente fortificada con múltiples armas automáticas. Tras perder casi 40 hombres en repetidos asaltos, se retiraron e informaron que el paso era infranqueable. Los comandantes alemanes, ya desmoralizados y escasos de efectivos, cancelaron el ataque de flanqueo planeado y replegaron sus fuerzas para defender otras posiciones. La resistencia de Dern, imprevista y no autorizada, había detenido por completo una operación enemiga. Lo evacuaron a la retaguardia, le dieron comida caliente, agua potable y unas horas de sueño. El comandante de su compañía lo visitó en el puesto de socorro y le dijo que lo recomendaban para la cruz por servicio distinguido. Dern no dijo nada. No se sentía un héroe. Se sentía como un hombre demasiado cansado para correr y demasiado testarudo para morir. La medalla llegó 6 semanas después, tras el fin de la guerra en Europa. Se celebró una pequeña ceremonia en una base francesa. Un oficial leyó la citación. Dern se puso firme, aceptó la medalla, saludó y regresó a su cuartel. No habló de lo sucedido, ni con los demás soldados, ni con los periodistas que intentaron entrevistarlo brevemente, ni con su familia cuando finalmente regresó a casa en septiembre de 1945. Regresó a Scranton, al taller, a reconstruir motores y reparar transmisiones. Se casó en 1947. Tuvo 3 hijos, trabajó durante 40 años y falleció en silencio en 1989. Su obituario mencionó su servicio militar en una sola línea. La medalla permaneció en un cajón, nunca expuesta, rara vez mencionada. Sus hijos no supieron los detalles de lo que había hecho hasta después de su muerte, cuando un historiador que investigaba la 89ª División encontró los informes posteriores a la acción y localizó a su familia.
Lo que James Dern hizo aquel día de abril de 1945 no fue una cuestión de valentía en el sentido tradicional. No se trataba de adentrarse en el peligro ni de realizar un dramático acto de heroísmo. Se trataba de algo más discreto y duro. Se trataba de resistir cuando todos los instintos gritaban que huyeras. Se trataba de realizar un trabajo sin gloria, sin testigos ni garantía de supervivencia. Se trataba de mantener una posición porque alguien tenía que hacerlo, y él era quien estaba allí. No hubo una gran estrategia, ni genio táctico. Solo un hombre con un fusil, un muro de piedra y la negativa a rendirse. Los alemanes no se retiraron por miedo a un solo soldado. Se retiraron porque creían que se enfrentaban a algo mayor, algo preparado, algo que les costaría más de lo que podían permitirse. Esa creencia fue creada por la persistencia, por el fuego preciso, por un solo hombre que les hizo pagar por cada metro que intentaban avanzar. Al final, la percepción importó más que la realidad. Los alemanes vieron lo que esperaban ver, una posición defendida. No vieron a un cabo exhausto con 4 cargadores y sin ningún sitio a dónde ir. Así es la guerra. Se define tanto por la incomprensión y los errores de cálculo como por la potencia de fuego y la táctica. Un solo defensor decidido puede crear la ilusión de fuerza. Un disparo certero puede quebrantar la confianza del enemigo. Negarse a retirarse puede convertir una pequeña escaramuza en una acción decisiva. Dern no entendía nada de esto en ese momento. No pensaba en estrategia ni psicología. Pensaba en el siguiente objetivo. Pero sus acciones tuvieron consecuencias mucho más allá de lo que podía ver. La compañía alemana que se retiró de ese paso nunca se reincorporó a la ofensiva. El ataque de flanqueo que debían apoyar nunca se materializó. El batallón estadounidense continuó su avance sin interrupción, alcanzando sus objetivos antes de lo previsto. Decenas, quizás cientos, de vidas estadounidenses se salvaron porque un hombre se negó a abandonar un muro de piedra en un paso de montaña. Y, sin embargo, salvo unos pocos historiadores militares y los recuerdos desvanecidos de un puñado de veteranos, casi nadie conoce su nombre. Hay algo profundamente injusto en eso. La guerra produjo innumerables historias de heroísmo individual, algunas celebradas, la mayoría olvidadas. Se otorgaban medallas, a menudo de forma arbitraria, según quien presenciara la acción, quien redactara informe o quien tuviera las conexiones políticas necesarias para garantizar su reconocimiento. Dern recibió su medalla, pero no recibió publicidad, ni contratos para libros, ni un lugar en la narrativa popular de la guerra. No estuvo en el día D ni en la batalla de las Ardenas. No formó parte de una unidad famosa ni de una campaña dramática. Fue simplemente un hombre que cumplió con su deber en circunstancias imposibles y, de alguna manera, sobrevivió. Eso debería bastar. Pero en la mitología de la guerra, rara vez lo es. Recordamos los grandes momentos, las batallas famosas, los generales y los discursos. Olvidamos las pequeñas acciones, las decisiones individuales, los discretos actos de resistencia que determinaron los resultados tanto como cualquier gran estrategia. James Dern no quería ser recordado. No contó su historia porque no creía que valiera la pena. En su mente, simplemente había hecho lo necesario. No había sido valiente. Había caído en una trampa. No había sido heroico. Había sido testarudo. Pero esa obstinada negativa a rendirse, esa determinación de mantener una posición porque era necesario, esa disposición a enfrentar adversidades abrumadoras sin esperanza de refuerzos ni rescate, esa es la esencia del coraje. No el tipo ruidoso y dramático que se celebra en las películas, sino el tipo silencioso y tenaz que gana guerras. Dern no era único. Había miles de hombres como él, dispersos en cada frente, cada campaña, cada batalla. Hombres que ocuparon posiciones que deberían haber sido invadidas. Hombres que completaron misiones que deberían haber sido imposibles. Hombres que sobrevivieron a adversidades que deberían haberlos matado. La mayoría de ellos están olvidados. Sus nombres no están en los monumentos. Sus historias no están en los libros de texto. Regresaron a casa, volvieron al trabajo, vivieron vidas normales y se llevaron sus experiencias a la tumba. Pero sus acciones importaban. Cada posición defensiva que retrasaba el avance enemigo ganaba tiempo para la llegada de refuerzos. Cada disparo certero que interrumpía una formación enemiga salvaba vidas amigas. Cada posición mantenida contra adversidades abrumadoras obligaba al enemigo a recalcular, a dudar, a comprometer recursos en otras partes. La guerra no se gana con héroes individuales. Se gana por el efecto acumulativo de miles de pequeñas acciones, la mayoría de ellas no registradas, llevadas a cabo por hombres comunes bajo una presión extraordinaria.
La posición de Dern en el paso de montaña era una pequeña pieza de un vasto y caótico rompecabezas. Pero era una pieza que importaba. El paso se mantuvo cerrado. El flanco se mantuvo seguro. El avance continuó. Y en algún lugar del camino, hombres que nunca supieron su nombre sobrevivieron porque se negó a huir. Ese es el legado. No la fama, no el reconocimiento. Solo la tranquila certeza de que cuando importaba, no fallaba. Resistió. Y eso fue suficiente. La guerra terminó 3 semanas después de la postura de Dern. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. La 89ª División seguía avanzando hacia el este cuando llegó la orden de alto el fuego. Dern estaba con su compañía, atravesando un pequeño pueblo, cuando escuchó la noticia. Los hombres vitorearon. Algunos lloraron. Otros simplemente se sentaron, demasiado exhaustos para reaccionar. Dern no sintió nada. Ni alivio, ni alegría. Solo un vacío profundo, la sensación de que algo había terminado pero nada se había resuelto. Pensó en los hombres que había matado en el paso. Pensó en los hombres de su escuadrón que no habían logrado regresar a casa. Pensó en las palabras de su padre. Cuando no puedes correr ni esconderte, resiste. Él había resistido, y ahora había terminado. Empacó su equipo, escribió una carta a su madre y esperó órdenes para embarcar a casa. La espera fue larga. El ejército avanzaba lentamente en el caos de la victoria. Pasó el verano en servicio de ocupación, vigilando depósitos de suministros, procesando prisioneros, llenando formularios. Apenas recordaba nada de eso. No estaba allí, en realidad no. Estaba de vuelta en el paso, tras el muro de piedra, escuchando el avance alemán. Ese momento nunca lo abandonó. Lo siguió a casa, a su matrimonio, a su trabajo, a sus sueños. Nunca habló de ello, pero siempre estuvo ahí. Su esposa le preguntó una vez, años después, ¿por qué nunca hablaba de la guerra? Él le dijo que no había nada que decir. Ella le preguntó si había tenido miedo. Él dijo que sí. Ella le preguntó si había sido valiente. Él dijo que no. Ella le preguntó qué había sido. Pensó durante un largo momento, luego dijo, solo cansancio. Esa era la verdad. No coraje, no miedo, solo un agotamiento tan profundo que se convirtió en una especie de claridad. Cuando estás demasiado cansado para tener miedo, demasiado cansado para correr, demasiado cansado para pensar, haces lo único que queda. Aguantas, sigues disparando. Te niegas a rendirte, no porque seas valiente, sino porque rendirse es más difícil que continuar. Ese era el secreto. Eso era lo que las medallas y las menciones nunca capturaron. El heroísmo no era un momento de decisión. Era la negativa a tomar una decisión. Era inercia, terquedad, la pura determinación obstinada de seguir adelante porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba darte cuenta de lo desesperanzado que era todo. Dern lo comprendió instintivamente. Nunca lo articuló, nunca intentó explicarlo, pero lo vivió. Después de la guerra, afrontó la vida de la misma manera que aquel día en el paso. Una tarea a la vez, una reparación a la vez, un día a la vez. No se fijó grandes metas, no soñó con el éxito. Simplemente se presentó, hizo el trabajo y se fue a casa. Era suficiente. Sus hijos lo recordaban como un hombre tranquilo, firme, confiable, nunca enojado, nunca dramático. Arreglaba sus bicicletas. Les enseñaba a cambiar el aceite. Asistía a los eventos escolares y se sentaba atrás, sin llamar la atención. No era distante, pero tampoco estaba completamente presente. Una parte de él siempre estaba en otro lugar, detrás de un muro de piedra, observando un paso de montaña. Su hijo una vez encontró la medalla en un cajón y preguntó por ella. Dern dijo que la había conseguido en la guerra y luego cambió de tema. El hijo insistió. Le preguntó qué había hecho para ganársela. Dern dijo que se quedó en su puesto. Eso fue todo. Años después, tras la muerte de Dern, el hijo leyó la citación, leyó los informes posteriores a la acción, recompuso la historia. No podía conciliar al hombre que conocía, tranquilo y modesto, con el hombre descrito en los informes, resistiendo solo a una compañía de infantería alemana. Pero ese era el punto. Eran el mismo hombre. La guerra no había cambiado a Dern. Lo había revelado. La misma terquedad que lo mantuvo en una posición desesperada lo llevó a reconstruir una transmisión por tercera vez hasta que funcionó. La misma negativa a rendirse que lo mantuvo disparando hasta que se le agotó la munición lo mantuvo presente en el trabajo todos los días durante 40 años, incluso cuando le dolía la espalda y las manos. El heroísmo no era una cualidad especial.
Era simplemente persistencia ordinaria en condiciones extremas. Esa es la lección, si es que hay alguna. La guerra no crea héroes. Crea situaciones en las que la gente común debe tomar decisiones. Algunos corren, algunos se congelan, algunos luchan. Los que luchan no son necesariamente más valientes. Son solo los que, por razones que a menudo no pueden explicar, se niegan a rendirse. Dern se negó, no porque quisiera, no porque creyera que podía ganar, sino porque la alternativa, abandonar la posición, se sentía peor que quedarse. Ese cálculo, ese momento de decidir que aguantar es más fácil que correr, eso es lo que lo separó de los hombres que se retiraron. No fue valentía, fue matemática, un cálculo brutal y exhaustivo que decía, ya estoy aquí, tengo munición, tengo cobertura, y correr significa morir cansado en lugar de morir útil. Así que me quedo. Esa lógica, fría y pragmática, salvó su vida y las vidas de hombres que nunca supieron de su existencia. No fue gloriosa, pero funcionó. Los prisioneros alemanes capturados cerca del paso fueron interrogados después de la guerra. Varios mencionaron el asalto fallido, las numerosas bajas y la decisión de retirarse. Describieron la posición defensiva como formidable, bien preparada y expertamente defendida. Ninguno sabía que se trataba de un solo hombre. Años después, cuando los historiadores que investigaban la batalla lo contaron, algunos se negaron a creerlo. Un sargento insistió en que debía haber habido al menos una escuadra, posiblemente un pelotón completo. La idea de que un solo fusilero pudiera infligir tantas bajas, mantener tal posición y forzar tal retirada contradecía todo lo que entendían sobre táctica y potencia de fuego. Pero la evidencia era clara. Un hombre, un arma, un muro y 38 muertos. El sargento alemán, anciano y reflexivo, finalmente dijo, entonces era el hombre más afortunado del mundo o el más obstinado. Probablemente ambas cosas. Esa afirmación era acertada. Dern tuvo suerte. Los alemanes atacaron poco a poco, sin coordinación, sin un reconocimiento adecuado. Asumieron que era la vanguardia de una fuerza mayor. Dudaron cuando deberían haber presionado. Todo eso era suerte. Pero la suerte solo importa si sobrevives lo suficiente para beneficiarte de ella. Y sobrevivir requería algo más que azar. Requería disciplina, precisión, paciencia y una absoluta negativa al pánico. Esas cualidades no eran suerte. Eran habilidad y temperamento, perfeccionados con el entrenamiento y revelados por la necesidad. Esto es lo que hace que su historia sea inspiradora e inquietante a la vez. No era inevitable. Dern pudo haber huido. Muchos hombres lo hicieron y nadie los culpó. Pudo haberse rendido. Algunos hombres lo hicieron y sobrevivieron a la guerra en campos de prisioneros. Pudo haber muerto en el primer intercambio de disparos y nadie habría sabido que lo intentó. Pero nada de eso sucedió. Se quedó, luchó, sobrevivió y el resultado cambió. No de una manera que ganara la guerra, sino de una manera que importó a los hombres cuyo flanco protegió, al batallón cuyo avance aseguró, a las familias que recibieron a esos hombres en casa. Dern nunca conoció a esos hombres. Nunca supo sus nombres. Pero vivieron porque él no huyó. Esa conexión, invisible y no reconocida, es lo que realmente significa el heroísmo. No la gloria, no el reconocimiento, solo la tranquila certeza de que tus acciones, por pequeñas que fueran, hicieron posible la supervivencia de alguien más. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él. James Dern murió mientras dormía en 1989 a la edad de 67 años. Su funeral fue modesto. Familia, algunos amigos, algunos hombres del garaje. No hubo guardia de honor militar. No hubo ataúd cubierto con la bandera. Sus hijos encontraron la medalla más tarde, en el mismo cajón donde había estado durante 40 años. La donaron a un museo local, junto con sus papeles de baja y algunas fotografías. El museo la exhibió un tiempo y luego la guardó. Allí está ahora, en una caja, en un sótano, olvidada. Eso no le habría importado a Dern. Nunca quiso atención. Nunca buscó reconocimiento. Hizo su trabajo, sobrevivió y regresó a casa. Eso era todo lo que quería. Pero su historia, como tantas otras, merece ser contada. No porque sea única, sino porque no lo es. Hubo miles de hombres como Dern. Hombres que ocuparon puestos imposibles. Hombres que se negaron a rendirse. Hombres que sobrevivieron por pura terquedad y regresaron a casa para vivir vidas tranquilas y normales. La mayoría ya no están. Sus nombres se están desvaneciendo.
Sus historias están desapareciendo, pero lo que hicieron aún importa. Cada resistencia defensiva, cada negativa a retirarse, cada decisión de resistir cuando la retirada era lógica, moldeó el resultado de la guerra de maneras grandes y pequeñas. La resistencia de Dern fue un pequeño hilo en un vasto tapiz enredado. Pero tira de ese hilo, y el patrón cambia. El paso cae, el flanco se derrumba, el avance se detiene, hombres mueren. Eso no sucedió, porque un hombre se quedó tras un muro de piedra y se negó a rendirse. Eso vale la pena recordar. No la gloria, no la medalla, solo el acto en sí, la decisión de resistir, la negativa a correr, la determinación obstinada y agotada de seguir disparando hasta que no quedara nada que disparar. Eso es heroísmo. Silencioso, poco glamoroso, fácil de olvidar, pero real, innecesario y digno de honrar. El paso de montaña aún existe. Ahora está cubierto de maleza, apenas reconocible. El muro de piedra se está desmoronando. Ningún marcador indica lo que sucedió allí. Los excursionistas a veces pasan, sin saber que hace 78 años, un joven de Pensilvania se sentó detrás de esas piedras y mantuvo a raya a toda una compañía. El bosque está en silencio. La guerra es historia lejana, pero el suelo recuerda. En algún lugar de ese suelo hay casquillos de bala usados, oxidados y olvidados. En algún lugar de esa tierra están las huellas de hombres que murieron tratando de tomar una posición que creían defendida por muchos, pero que estaba sostenida por uno. Esa disparidad entre la percepción y la realidad es lo que salvó a Dern. Los alemanes esperaban fuerza. Se encontraron con terquedad. No pudieron notar la diferencia. Y esa confusión, esa vacilación, ese recálculo le dieron a Dern el tiempo que necesitaba. No para ganar, solo para sobrevivir. Lo cual, al final, fue la única victoria que importó.